Muy bien. Tomemos el libro de Juan y vamos a ver un poco más de lo que Juan comparte con nosotros, que nosotros tenemos que creer. Él es lo que ministra a todos nosotros los creyentes. Juan nos da 7 milagros listados en el capítulos 1 al 12. Y luego del 13 al 17 son las enseñanzas del aposento alto y todas las cosas que cubre ahí en el aposento alto. Vamos a ver esta sección en el aposento alto y vamos a describir algunas de estas cosas y vamos a ver algunas de la información que nos da. Y luego vamos a terminar con la milagrosa finalización de la vida de Jesús. Hemos hablado que estaban sentados en el triclinium. Es esa mesa de 3 lados en el aposento alto. Esto era típico en esa época y en el Medio Oriente. Ellos tenían que estar sentados ahí sirviéndose el uno al otro. Juan nos da esa información basado en lo que sucedió allí. Ahora, lo que Juan nos dice es lo que Jesús empieza a enseñar. Jesús les empieza a enseñar de todas esas cosas que tenemos que saber. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces lo describe otra vez. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y como hicieron en Juan 14:12 al 14. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieren en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Y continúa hablando y ministrando todas estas cosas que suceden en relación a sus vidas. Ahora empezamos a reconocer y ver en este pasaje, y mientras la analizamos, es lo que Jesús empieza a ministrar en diferentes maneras. Y creemos que probablemente en algún punto de este proceso, él termina la cena. Luego habla acerca del pan, del vino, y Juan no registra esto como lo hacen los otros escritores. Entonces, Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y empieza a decir: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Entonces ustedes pueden ver a los discípulos y a Jesús hablando con ellos. Y Jesús hablando en la antigua ciudad de Jerusalén, pasando por un viñedo. Y este es un buen cuadro, una buena ilustración. Yo soy la vid y mi padre es el labrador, aquel que toma cuidado del viñedo, y ustedes son los pámpanos o las ramas. Y luego les dice: quitamos las ramas que están mal, que no dan frutas, pero si ustedes moran en mí y yo en ustedes, entonces Jesús es un maestro en usar la clase de cosas que están alrededor de él para describir lo que es típico, la vida y las cosas, las parábolas que Jesús nos ha dado, las parábolas que Jesús compartió con nosotros, están basadas en cosas comunes que cada uno las ve y que ilustran en nuestras vidas muchas de las cosas. Y Juan toma esto y lo registra porque Jesús está enseñando mientras ellos caminan todas estas cosas, recordándoles. Ahora, cuando llegamos al capítulo 17, especialmente, Jesús se ha estado preparando en hablar y les dice: yo les voy a enviar al Consolador que los va a guiar, les va a hacer recuerdo de todo lo que les dije, y les está hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces veamos en capítulo 17.
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mientras Jesús ora esta oración, Él intercede por sus discípulos. Él ora específicamente aquí y Juan lo registra. El único que lo hace, Padre, tú me has dado estos hombres a mí y les he enseñado y, y los voy a poner en tus manos para que los guardes y que los guíes por este proceso, porque van a ir a través de cosas muy difíciles. No solo Jesús iba a ser martirizado, sino cada uno de ellos iba a ir por un momento difícil, con excepción de Juan. Entonces, mientras ellos van por este proceso y los ve Jesús tratar con esto, Jesús ora, Padre, hazlos uno como nosotros somos uno. Y su oración, como alguien hizo este comentario, ese es como si fuera su último testamento, lo que ora por ellos. Señor, no quiero que hagas esto en sus vidas mientras yo me vaya, que sean uno como nosotros somos uno. Y lo hacen mediante el conocimiento de Jesús. Yo los he amado y deseo que ellos tengan las cosas que nosotros tenemos. Ahora, en el capítulo 18 hasta el capítulo 21 se registra la muerte, entierro y resurrección de Jesús, sus días finales y todo lo que ahí acontece. Ahora, en el capítulo 18, Juan registra y dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Entonces nos da la historia de estar en el jardín. Juan no registra la oración en el jardín de Getsemaní como los otros. Se concentra en el juicio y cómo Jesús viene delante del sumo sacerdote, y nosotros vemos una serie de juicios que se le hace y varios eventos. Hay 6 diferentes aspectos, pero los puedes estudiar aparte. Va delante de Pilato, delante del Sanedrín, luego Herodes y varias veces. Hay 6 cosas diferentes que ocurren y todas ellas son ilegales, porque el Sanedrín no estaba permitido reunirse en la noche. Es una de las razones, después de tenerlo Jesús a través de toda la noche, ellos se vuelven a reunir después del amanecer, porque era ilegal que el Sanedrín se reúna en la noche. Entonces, todas estas cosas que están sucediendo han sido cuestionadas en el pasado. O esto ha sucedido realmente por los críticos, de los que no creen en la palabra de Dios. O no sé si esto puede haber sucedido. Hace unos pocos años, en la parte sur de la ciudad de Jerusalén, los arqueólogos han descubierto una casa que había estado enterrada, que encontraron el nombre de Caifás en varios artículos, y mientras ellos ordenaron todas estas cosas, ellos descubrieron que esta era la casa de Caifás, que estaba ahí, y mientras la excavaron, se confirma tan perfectamente todos los eventos que sucedieron en la casa de Caifás. Y en la casa hay una cisterna, es como un hueco. Y ellos pusieron una escalera para poder descender ahí. Y estaba diseñada para poner a alguien ahí y mirarlo, porque la persona que una vez que era puesta dentro de ese hoyo no podía salir de ahí. Entonces
es donde Jesús pasó parte de la noche en ese hoyo. Hay también evidencia de cómo ataron a Jesús en el poste y lo azotaron y usaron también en esta casa, porque no era solo la casa de Caifás, sino era una casa de juicio, de justicia del Sanedrín, y pusieron a Jesús, lo amarraron en sus manos, pusieron las manos de Jesús en unos pequeños orificios y las amarraron. Entonces las cuerdas que lo sujetaban desde las muñecas lo forzaron a colgar hasta que estaba casi de puntillas en ese pasaje. Él no podía librarse de eso con las manos amarradas de esa manera. Y esas evidencias están ahí todavía visibles. Y son construidas en una roca sólida. Toda esa evidencia está ahí. Nos muestra lo que Jesús padeció. Y otros que fueron perseguidos durante el tiempo de Caifás. La casa de Caifás testifica perfectamente de todas estas cosas que han sucedido, como Juan las describe y los otros escritores también. Y lo que vemos en estos capítulos del libro de Juan es que esta historia, así como se despliega, nos describe la verdad. Y ahí están estas cosas que confirman de todo lo que está en la Escritura. Mucha gente quiere cuestionar esto, decir, bien, yo no creo que puede haber pasado de esa manera. No hay correlación. Pero si tú ves cómo la ciudad de Jerusalén estaba construida, dónde estaba Pilatos, dónde estaba la guardia romana, Caifás, y todos estos aspectos empiezan a calzar perfectamente, cómo lo mantuvieron a Jesús durante toda la noche en cada juicio y todo lo que sufrió, cómo vino delante del sumo sacerdote y cómo estaba la guardia y cuando Pedro lo niega. Ahora, regresemos al folleto número 3. En la segunda parte de la segunda hoja, los voy a llevar desde un momento acerca de los 7 yo soy. Juan escribe esto y están dispersos en todo el libro. Nosotros hemos usado los 7 milagros en los primeros capítulos, pero los 7 yo soy están a lo largo del libro. No vamos a ver cada uno de ellos, pero él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la viña verdadera. En cada uno de estos, Jesús describe para que nosotros entendamos lo que Jesús estaba diciendo. Juan escribe todo esto. Yo soy el pan de vida. ¿Qué es el pan? En cada día es nuestro sustento. Necesitamos comer cada día. Necesitamos luz cada día, necesitamos las puertas, necesitamos al buen pastor. Cada uno de estos cuadros nos muestra que Jesús es cada una de estas cosas. Y Jesús va más allá y dice, no soy como estas cosas, yo soy estas cosas. Porque de la manera que Él las usa, esta relación, todas sus declaraciones son exclusivas. Cada una de estas declaraciones son exclusivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada una de ellas presenta un contraste con las alternativas. ¿Soy la luz o no la soy? No hay pregunta al respecto si puedo ser un poco de luz. Yo puedo proveerte por un poco de luz. ¿Soy o no soy? Y estas declaraciones son excluyentes. Entonces, si soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué haces? Tienes que tomar una decisión con lo que Él dice. Él no dice, yo soy casi el camino. O Jesús dice simplemente, o soy lo que digo que soy o no lo soy. Y Juan lo escribe claramente.
y es muy excluyente. Los yo soy son yo soy enfáticos, es una declaración. Esta es la manera que es. No es algo, o quizás, no, es algo muy enfático y claro. Yo soy. Ahora, él usa esto en combinación con las diferentes frases. Vayámonos a Juan capítulo 8 y versos 52 al 58. Algunos estaban argumentando con Jesús y le acusaron de tener a un demonio o ser controlado por un demonio. Vamos a leer el verso 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco, y si dijese que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Oh, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún tú no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, en nuestras traducciones, en todas nuestras traducciones, las palabras yo soy están en mayúsculas. Jesús usa la frase que era algo prohibido para los judíos pronunciar. La miraban con tanto respeto. Ellos no pronunciaban la palabra Jehová, era algo tan importante. Él les dice: antes que Abraham era, yo soy. Y inmediatamente esta gente a la que él estaba hablando sabían lo que le estaba diciendo. Yo soy. No nos dice mucho a nosotros en nuestros lenguajes occidentales, pero en el lenguaje hebreo y en su entendimiento, cuando él estaba diciendo yo soy, él estaba diciendo yo soy Dios. Yo soy es Jehová. Entonces, ¿te acuerdas lo que Dios le dijo a Moisés cuando se encontró en la zarza ardiente? Él le estaba diciendo: Dios, yo te creo, pero esta gente a la cual voy a hablar, yo no sé si ellos me van a creer. Entonces, ¿qué les digo? ¿Quién les digo que me ha enviado? Y Dios les dijo: diles, yo soy el que soy, me ha enviado. Eso era la manera como Dios se revelaba, con esa terminología. Dios se reveló a la gente, a su pueblo. Cuando Él está diciendo yo soy, Él está diciendo yo fui, yo soy y seré. Pasado, presente y futuro. Y Jesús está diciendo la misma cosa. Entonces veamos la respuesta de ellos en el siguiente verso. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Hemos visto esto ocurrir otras veces. ¿Por qué tomaron piedras? Ellos decían: no, está diciendo que es Dios. Este hombre está blasfemando en su entendimiento, porque él estaba diciendo: yo no solo conozco a Dios, yo soy Dios. Eso no nos da mucha alternativa. O lo crees o no. No hay más. Entonces, usamos esa frase y la declaración que te he dado. Estas declaraciones son muy excluyentes. Y eso es lo que Juan está tratando de decirnos. No hay áreas grises. O lo crees o no lo crees. O es blanco o es negro. Porque si no lo es, nada de esto es importante. Todo esto lo podríamos desechar. Pero porque Jesús dice yo soy, y lo dice enfáticamente con esa terminología,
Juan nos está animando a creer y a seguir y a responder a Jesucristo. Ahora vamos a finalizar con el libro de Juan. Algunas características de este libro. Juan no es uno de los evangelios sinópticos. Ya lo dijimos esto antes. Mateo, Marcos y Lucas sí lo son, evangelios sinópticos. Pero Juan usa un estilo diferente y formato completamente diferente y nos da un material totalmente original. No es un evangelio sinóptico. Una de las cosas interesantes del evangelio de Juan, quizás no las reconozcas, no hay parábolas en el libro de Juan. Él no registró ninguna de las parábolas de Jesús. Él usa metáforas. Yo soy, y estas que ya hemos hablado, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, pero no registra las parábolas que tiene un misterio del cielo. Él no las registra, ninguna parábola en el libro de Juan. Juan es el único que menciona que Jesús tenía un ministerio en Judea. Los otros no registran solo su ministerio en Galilea. Y dice que fueron a Judea, pero no habla acerca de su ministerio en Judea. Juan es el único que lo hace. Y el ministerio de Galilea, Judea es la parte sur de la región del país. Y Juan también nos dice algo que es diferente a lo que los otros nos escriben. Hemos tocado esto un poco. Él nos da un prólogo y un epílogo. En un estilo literario llamamos prólogo y epílogo. El prólogo es cuando él dice en el comienzo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y él nos introduce todo esto. Vayamos a ver esto un poquito y recordar. Juan capítulo 1. Y vas a ver que hace esto. Y mientras lo hace, él nos da la historia. Y toda esta relación que hay. Juan 1:4. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después nos dice, había un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, nos habla acerca de que vino al mundo y el mundo no la entendía, la luz verdadera. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Aunque Juan nació antes que Jesús, pero nos dice en esta relación, él era antes de mí. En otras palabras, él dice, esta persona de la cual doy testimonio es más grande y existe antes que yo. Entonces nos da la idea y nos introduce la idea de todas las cosas que Juan está haciendo. Veamos el verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿a quién se refiere? Él vino a la nación de Israel y ellos no le recibieron. Una y otra vez puedes poner esta referencia. Juan 7, 1 al 9, nos registra la historia de su familia que no creían en él, ni sus medios hermanos creían en él. Vamos un momento y vayamos allá. Juan 7, verso 5. Verso 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y Juan escribiendo esto, ni aun sus hermanos
creían en él. Ni su propia familia no creían en él, no estaban seguros de que él era quien decía que era. Sabemos que muchos de sus hermanos creyeron y se convirtieron en seguidores de Jesús, pero los rechazaron cuando Él vino. Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos en su familia aún lo recibieron. Y hay algunos aquí que lo rechazaron, pero también Juan registra de aquellos que lo recibieron. En el capítulo 3 vemos el tema de Nicodemo. En el 4, la mujer samaritana que empieza a creer en Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. En el capítulo 20 vemos a la vida de María Magdalena transformada. Ahí en la tumba, ella descubre que él era quien decía que era. Y aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y todas las bendiciones que vienen a los creyentes que creen. Cuando recibimos estas cosas, Juan dice, entonces aquellos que reciben les es dado el derecho de ser hijos de Dios. Entonces Juan nos da todo esto en prólogo y nos introduce al libro. Luego nos lleva por toda la historia de este que clamaba en el desierto y continúa el resto de la historia. Luego el epílogo al final del libro es en el capítulo verso 21. Y aquí está solo la historia que Juan nos dice. Juan 21. Jesús se encuentra con sus discípulos ahí en el aposento alto y vemos el tema de Tomás cuando extiende sus manos y pone sus dedos. Te voy a ayudar a creer. Versos 21 del 1 al 3. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y Tiberias es el nombre romano del mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nos tomaremos aquí un momento. ¿Por qué dijo Pedro que iba a ir a pescar? Jesús ya se fue. Ya no está viendo a Jesús. Aunque él tuvo un encuentro con Jesús después de la resurrección, Pedro dice, yo sé que lo negué. Entonces, él sabe que lo negó y falló. Y la sugerencia de este pasaje es que Pedro está diciendo, voy a volver a mi antiguo estilo de vida. ¿Estás viendo lo que está pasando aquí? Voy a volver a ser pescador. Él no está diciendo, voy a ir un momento a pescar, algo temporal, y me voy a relajar. Pedro está diciendo, voy a volver a lo que hacía antes y voy a volver a pescar. Tenemos esa modalidad que a veces regresamos a lo que éramos antes de que tengamos el encuentro. Lo voy a hacer como antes lo hacía. Voy a volver a lo que hacía antes. Vamos a volver a nuestros propios hábitos y pasajes. Todos tenemos esto. Y es lo que está pasando aquí. ¿Recuerdas en los otros pasajes que leímos que Jesús dice, digan a los discípulos y a Pedro? Y hace una mención especial a Pedro, que estoy yendo delante de ellos a Galilea. Y les dice, en estos otros pasajes, Él les dice, vayan y díganles para que yo pueda encontrarlos ahí. Entonces Pedro se rinda, más o menos, y dice, voy a pescar. Y le dicen en el verso 3,
vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No era una buena noche para pescar. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces vemos aquí y ves la historia y te das cuenta que Jesús está haciendo algo similar que ya había hecho antes. En Lucas 5, a Jesús les hace encontrar una pesca milagrosa. Tú les dices a los pescadores experimentados: háganlo de diferente manera. Echen la red al otro lado del barco. No es algo, esto que está sucediendo. A veces hacemos lo mismo que siempre hicimos y Jesús nos dice: háganlo de diferente manera. Si no está funcionando de esa manera, háganlo de otra manera. Hay una definición de demencia, que quiere decir, si tú haces lo mismo y quieres encontrar diferentes resultados, no va a suceder, no va a ocurrir de esta manera. Entonces Jesús les dice: vayan, y los anima. Y lo que encontramos aquí, hasta que acaba este libro, es que Juan, como Jesús restaura a Pedro, y Pedro es restaurado en su fe. Y les dice: oh, esto ha sucedido antes, es Jesús. Y Pedro se emociona. Entonces, como él estaba sin mucha ropa, entonces él se pone su ropa y salta al agua y va a encontrarse con Jesús. Y Jesús ya tenía pescados friéndose ahí en el fuego. Él ya pescó y le estaba dando de comer a los discípulos. Y empiezan a tener un tiempo de compartir alimentos. Sus ojos son abiertos y entienden. Jesús se da la vuelta a Jesús y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro ya había atravesado todas estas semanas, porque ya había ocurrido bastante tiempo. Entonces Pedro le dice: yo te amo, Señor. Ahora, lo que tú tienes que entender, yo no voy a enseñarte ni predicarte esto, pero estudia por tu propia cuenta lo que Jesús le está diciendo. ¿Tú me agapas con el amor de Dios? Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te fileo, que es un amor fraternal en lugar de un amor ágape. ¿Tú me amas con el amor de Dios? Señor, yo entiendo el amor fraternal. Y le responde con esa terminología. Estudia esto y te vas a dar cuenta lo que Jesús está haciendo. Le está pidiendo compromiso. Y Pedro le dice: yo no sé cómo amarte mejor. Perdóname, todos nosotros lo hacemos de esta manera. No sé, Señor, cómo amarte más. Puedo levantar mis manos y alabarlo, puedo decir que lo amo, puedo hacer todas estas cosas, pero a veces alcanzamos un punto, y la mayoría de nosotros lo hacemos así. Y la mayoría de ustedes ha estado ahí. ¿Qué más te puedo decir? Esa es una historia muy hermosa que Juan nos cuenta, porque nos recuerda que todos somos de la misma manera. Pedro atravesó todo esto. Amaba al Señor, pero lo negó. No quiero que levanten sus manos aquí. Si lo hicieron así, hemos atravesado todas estos acontecimientos y decimos: no sé, no tengo una respuesta para esto. Pero Juan registra y Jesús le dice: yo quiero que alimentes a mis ovejas. Yo quiero que
tengas y los cuides si simplemente me sigues. Yo te voy a mostrar qué hacer. Y le dice, yo te amo lo suficiente para restaurarte. Y si solo me sigues, si me continúas siguiendo y sigues mis pisadas, no importa lo que atraviese, yo te voy a ayudar a pasar todas esas cosas. Y Pedro dice, y Señor, ¿qué acerca de este? Y Juan no registra que está hablando acerca de él. Pero Pedro, ¿qué acerca de él? ¿Qué va a hacer él? Refiriéndose a Juan. También es otra de nuestras respuestas humanas. Oh Señor, ¿y qué acerca de estos otros? No tienen los mismos mandamientos que yo tengo y los mismos requerimientos. Y Jesús les dice, yo voy a hacerme cargo de ellos. Yo los voy a levantar como quiera. Cada uno de nosotros tiene una obra diferente y tenemos que cumplirla. Y la manera como la cumplimos es sabiendo que Jesús nos ama y nos sigue y nos va a levantar. Él va a salirse de lo que está haciendo y te va a encontrar y te va a amar y te va a mostrar que te ama y te va a traer otra vez de regreso a la senda. En el verso 22, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Juan escribió esto en los 90 del primer siglo, al principio de los 90, y él dice, yo he vivido más que todos ellos. Y si quiero que Él quede hasta que yo venga, y el rumor vino que Juan iba a vivir por siempre hasta que Jesús iba a venir, porque él llegó a esta edad de ser anciano, y al punto, mientras él escribe esto, hasta Juan estaba diciendo, ¿hasta cuándo voy a vivir? Quizás ya tenía casi 90 años. Estaba por lo menos en sus 80. Había sobrevivido más que los que lo perseguían. Entonces él dice, veamos el verso 23. Este dicho se extendió entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces Juan nos está escribiendo diciendo, quiero aclarar este rumor y hacerlo bien. Este es el discípulo que testifica estas cosas. Está al borde de revelar su identidad. Y él mismo dice, ¿qué importa si yo vivo para siempre? Pero quiero aclarar esto, dice Juan. No es lo que Jesús dijo. Aunque él vivió más que todos los otros discípulos, él estaba aquí diciendo, no es que yo no vaya a morir. Si Pedro también dice, pudo aprender esto, nosotros cualquiera puede aprender. Podemos poner esto en nuestras vidas. Aleluya. Mientras acabamos el libro de Juan, yo quiero tomar unos minutos aquí y mirar el libro de los Hechos. Él empieza directamente a la historia. Hemos visto la vida de Jesús, hemos visto todas las historias y no hemos visto todos los detalles, como lo dijimos al principio, cada parte de cada historia. Mientras vamos al libro de los Hechos, ¿qué encontramos aquí? Es otro libro histórico. Los 5 primeros libros del Nuevo Testamento los llamamos los libros históricos. Y el libro de Hechos es un libro del nacimiento de la iglesia y la vida primitiva de la iglesia. Sin Lucas, habríamos perdido los 30 primeros años de la historia de la iglesia. Lo que tenemos aquí en estos 30 años es todo lo que Lucas escribió en el libro de los Hechos. Ahí está nuestra evidencia. Combinada con la vida de Jesús, de la vida de Jesús, 30 años desde su nacimiento en la tierra, con los hechos
tenemos 70 o 60 años de historia del principio del cristianismo. Ahora, Lucas registra cómo la iglesia empieza a crecer. ¿Qué pasa en la iglesia? Y vamos a usar cosas aquí un poco más de lo que empezó a ocurrir mientras la iglesia se empezaba a desarrollar. Cuando vemos el libro de los Hechos, básicamente vemos el registro de los hechos de los apóstoles. Y ese es el título del libro, los hechos de los apóstoles. Y lo que verdaderamente tenemos es los hechos de Pedro y Pablo, básicamente. Pablo se convierte en un apóstol de Jesucristo, no es parte de los 12. Yo sé que tú ya estás familiarizado con esto, pero registra los hechos de Pedro y Pablo. Otro título ha sido sugerido que debería ser los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la clave, es la figura clave que va a través de todo el libro. Entonces, mientras nosotros lo analizamos, nos damos cuenta de ello. Les voy a dar un poco de los antecedentes culturales. Los romanos habían estado peleando con qué hacer con estos judíos, porque los judíos eran un grupo muy difícil de someter, siempre estaban causando problemas, eran rebeldes, estaban los celotes, los asesinos, los que hemos hablado ya antes, los diferentes grupos que hemos hablado, y tenían su propio gobierno, el Sanedrín y todo el sistema de sumo sacerdotal. Y ya los romanos estaban hartos de tratar. Y aún encima de todo ello estaba este otro grupo que se llamaron al final cristianos. Eran seguidores de este Jesús, el Cristo, a quienes crucificamos, porque los judíos lo querían. Entonces, en la mentalidad romana, decían, no, ellos no decían aquí hay una nueva fe. En la mentalidad romana había este concepto, que eran un mismo grupo, y por eso ellos los perseguían. Y los romanos no estaban identificando, oh, aquí hay una nueva fe. Ellos no la ven de esa manera. Ellos ven a los cristianos como otro grupo de judíos, que habían perdido los cabales. Y los veían con la misma connotación de la fe judía. Y por mucho tiempo no los reconocían que eran diferentes de los judíos en cierto aspecto. Pablo escribe a los romanos que estamos conectados y siempre lo vamos a estar por nuestra fe en Jesús. Jesús era el verdadero judío. Entonces estamos unidos, pero los romanos no reconocían la distinción. No hay un entendimiento de esta separación, y los judíos entre los cristianos, los romanos siempre los veían como un mismo problema. Hechos 1:1. Hemos leído un poco de esto. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Identificamos otra vez a Lucas como el autor que está escribiendo a Teófilo, como lo hizo antes. No vamos a volver a dar más de esa información. Él está escribiendo a los griegos y a todos aquellos que quieren entender, y él hace referencia al Evangelio de Lucas hasta que él fue tomado en el cielo. Él nos enseñó todas estas cosas por 40 días durante ese periodo. Entonces nos da
una estructura de tiempo para poder entender los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Después de que Jesús es resucitado, desde la Pascua, que era celebrada en la noche, la última noche que estaba Jesús antes de la crucifixión, desde la Pascua hasta Pentecostés, hay 50 días. La palabra Pentes quiere decir 5. Entonces tenemos aquí un periodo de 50 días entre Pascua hasta Pentecostés. Entonces lo que entendemos, Él fue revelado por 40 días. Entonces aquí está Jesús 40 días de esos 50 y un par de días que estaba en la tumba. Y no vamos a definir esto específicamente, pero Jesús les dice a sus discípulos: vayan a Jerusalén hasta que llegue la promesa desde lo alto. Esperen ahí en Jerusalén. Y van a recibir a este Consolador. Entonces Jesús se va al cielo, asciende al cielo en Hechos 1. Entonces, ¿cuántos días nos restan desde Pentecostés hasta que Él ascendió? Hay un periodo de una semana o 10 días. Entonces, todo esto ya queda claro. Tenemos una semana a 10 días desde que Jesús asciende hasta que viene el Espíritu Santo. No es mucho tiempo en todo esto. Una cosa más y vamos a terminar nuestra sesión de hoy. Lucas registra esto porque él se convierte al cristianismo y él empieza a seguir las historias. Vayamos a Hechos 16. Veamos que Lucas no solo nos dice la historia como un escritor, sino que él dice nosotros, porque él está involucrado. Hay muchos nosotros que muestran que él estaba ahí. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Entonces él describe que él estaba ahí con Pablo en el viaje. En otros pasajes nos muestra lo que Pablo hizo. Veamos el capítulo 20, 25. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y fíjense cómo dice nos esperaron en Troas. Hay otro espacio donde él no viaja con Pablo. Capítulo 27, verso 1. No voy a leer ese, no tenemos tiempo. Lucas estaba viajando en estos viajes misioneros y era parte de ellos. Y lo que vemos de otras instancias y en otras epístolas es que Lucas viajaba con ellos por un tiempo y luego ellos viajaban en otra dirección y luego iba con otro apóstol. Una y otra vez vemos esto de Lucas. Usa el nos, incluyéndose él. Lucas escribe esto y estuvo con Pablo en muchos lugares viajando con él y él vio estas cosas y Lucas está con Pablo hasta el final del libro de Hechos y hasta el final de la vida de Pablo. Lucas es un testigo presencial entonces podemos confiar en él. Ahora vamos a regresar a esto de lo que Lucas escribe y vamos a ver a través de todo este libro y cómo la iglesia se desarrolla en la siguiente sección. Dios los bendiga.